a ir Juan 13, 34. Hoy vamos a ver de este pasaje, vamos a ver dos pasajes, 34 y 35. Pero en base a eso vamos a ver lo que dice la palabra de esto. Porque cuando me topé con este versículo, solamente del comienzo, dice, un mandamiento nuevo os doy. Yo dije, ¿cómo? Está hablando con los discípulos. ¿Un mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Claro, cuando llegué a ese, porque el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero cuando me puse detenidamente a mirar, que si miramos a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan, encontramos que eran ¿qué? Discípulos. Pescadores. ¿Cuál era su trabajo? Pescadores, ¿verdad? Y eran personas que, si bien tenían conocimiento de la palabra de Dios, eran personas que no tenían mucho trato con las personas, porque era un trabajo rústico, ¿no? Y ahí nos encontramos a un Pedro que un día está allá arriba en la presencia de Dios y otro día está allá abajo, ¿no? Que declara, por ejemplo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y de repente le dice Jesús, no, Señor, que tal cosa no te acontezca, que a mí no me tienes que lavar los pies, cuando Jesús fue a decir, ¿no? Encontramos una persona tan inestable. Y encontramos a don Juan, que era el amado de Jesús, el discípulo que Jesús amaba, dice Juan de sí mismo. Y pienso que Juan era una de las personas, porque lo vemos que siempre está hablando del amor, que era una persona tierna, ¿no? Una persona muy amorosa. Pero después nos vamos a Simón el cananista, y era un revolucionario, ¿no? Entonces, pero también vamos a Mateo, y encontramos que Mateo era, ¿qué? Un cobrador de impuestos, que trabajaba para el Imperio Romano, ¿no? Y que entre sí estaban en contra, antes de conocer a Cristo. Pero su forma de ser y su carácter, encontramos que eran diferentes, igual que nosotros en la iglesia, ¿no? Entonces, vemos que dentro de los discípulos había hombres y había mujeres también que servían al Señor, que eran de diferente carácter, pero todos estaban sirviendo al Señor. Y cuando yo me topé con este pasaje, yo dije, Señor, ayúdanos. Porque si tú estás diciendo que es un mandamiento nuevo, porque era un mandamiento nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley decía, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Nos cambió el panorama. Es decir, Jesús vino a cumplir la ley, pero vino a elevarla. Y cuando está diciendo que debemos amar a nuestros hermanos, es porque indudablemente algunos hermanos no se aman. Y yo pensaba, bueno, nosotros somos 4 en casa, y los 4 somos hijos de Dios y crecidos, ¿verdad? Pero cuando tenemos diferencias las sabemos arreglar. Pero ¿qué pasa con los hermanos con los que no nos llevamos? ¿No? Y yo siempre le he contado de Nelson, ¿vieron? Y ayer salimos a caminar con Andrea Tacibín, ¿y con quién nos encontramos? Con Nelson Granero. Bien, todo bien, porque Dios obró en mí, ¿no? Pero cuando yo me pongo a pensar y a meditar, y he estado toda esta semana, ha estado todo ese pasaje trabajando en mi corazón y todo lo demás. Y bueno, cuando Andrés hoy me dijo que no podía venir porque estaba muy dolorido, yo dije, ya, ¿qué voy a predicar? Voy a predicar lo que tengo, ¿no?
porque pensé, tengo otras cosas preparadas, pero no era lo que eso para este día. Lo que sí tenía en mi corazón era esto, así que bueno, preparémonos. Dice que es un mandamiento nuevo, en Juan 13:34, en el mismo capítulo, pero más adelante, 13:34. Juan, es lo que vamos a hablar, ya lo leímos. Pero vamos a buscar Gálatas 6:2, Primera de Juan 2:8, vamos a hacer así. Blanca, busca Gálatas 6:2, Juan 2:8 al 10, Keila. Maura, ¿no tenés Biblia? No veo. No ve. Hay una Biblia ahí. 3:14. Si quiere. Bueno, vamos leyendo de medida. Gálatas 6:2. Gálatas está después de Romanos. Primera de Juan, ¿verdad? Sí. Muy buena. ¿Cómo lo vas a tener a la letra? Pero no te Yo lo busco, yo lo encuentro. Gálatas 6:2, ya lo tengo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿No? Los discípulos estaban acostumbrados a cumplir la ley de Moisés, pero aquí estamos hablando de la ley de Cristo, porque Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a romper la ley, no vino vino a cumplirla, pero la legó. Entonces dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y yo pensaba, ¿cómo podemos sobrellevar las cargas de los otros? Por ejemplo, hay hermanos que son más débiles en la fe, ¿no? Y que les cuesta más crecer. Entonces, ¿uno qué es lo que tiene que tener con el hermano que le cuesta más crecer? Paciencia. Pero no todos tienen paciencia, ¿no? Porque algunos hace 30 años que están, o 30, 40 años que están en la iglesia, y usted se da cuenta que son personas que no han crecido, que son enanos espirituales, son bebés espirituales, ¿no? Como dijo Pablo, debiendo ser ya maestros, es necesario que les vuelva a dar leche. Entonces uno tiene que tener la paciencia de volver. Pero eso no es algo que solamente yo tengo que tenerlo. Es para todos. Porque el mandato, es decir, que no es solo es que si yo tengo ganas, no, el mandamiento es, porque dice, un mandamiento nuevo, no, y es un mandamiento. Amaos los unos a los otros. ¿Qué implica amar los unos a los otros? ¿Que tengo que carecer el pecado? No. Yo puedo hablarle al hermano con amor, con humildad, ¿no? Puedo hablarle al hermano o a la hermana que está mal, pero sin por eso condenarlo, porque esa no es mi tarea. Mi tarea es amarle, ¿no? Y eso no es solamente que le compete al pastor, eso nos compete a todos, porque Jesús le está hablando a todos, me habló primero a mí y ahora le está hablando a todos ustedes, ¿no? Que debemos amar los unos a los otros, porque en esto verían que son mis discípulos. ¿Cuándo mostramos que no amamos al hermano? Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo ya les conté, ¿no? No sé si Edison sabe, pero digo, en mi caso yo tenía un grave problema con el hermano Nelson Granero, que se está congregando. Y tenía un grave problema porque él venía a pelearme, yo estaba embarazada y tenía que estar en reposo. Pero el asunto es que yo tenía el problema con él, que no le podía ni sentir la voz, no lo podía sentir hablar. Le decía antes, anda, ya me subía la presión. Y tenía que cuidar que no me subiera la presión, porque estaba embarazada y entonces le hacía mal al bebé. Entonces, anda y habla, atendelo vos. Nosotros vivíamos en el fondo allá, y acá vivía la mami, entonces yo le decía, andá y atendelo vos allá, que no pase por el fondo. Atendelo allá, que no pase por el fondo. Pero claro, después yo tenía que verlo en la iglesia. Y yo entendí que la que tenía que cambiar era yo, porque él no iba a cambiar, porque él no tenía problema con lo que estaba haciendo, era yo. Entonces tuve que orar, buscar al Señor, 2 meses me llevó, todos los santos días, pide al Señor, ayúdame.
cambia mi corazón, que realmente pueda amarlo, Señor, que pueda cambiar, que pueda verlo, que pueda amarlo. Hasta que el Señor lo hizo. Pero yo tuve que entender que la que tenía que cambiar soy yo, porque ¿qué es lo que pensamos? El que cambie el otro, ¿o no? Que cambie el otro. ¿Por qué tengo que cambiar yo? Pero él era difícil también. Bueno, pues no importa. El asunto es lo que yo guardo en mi corazón. Porque saben que me encontré con pasajes que dije, Señor, ayúdanos. Porque si yo muestro el amor, porque va más allá de lo que el otro haga. Y esto implica también los que somos creyentes en nuestra casa, ¿no? Mi esposo es cristiano, es mi hermano, aparte de ser mi esposo, es mi hermano. No tengo que amarlo solo porque es mi esposo, porque es mi pastor, lo tengo que amar porque es mi hermano, ¿no? Y entonces cuando hay varios en la casa que son cristianos y tienen diferente crecimiento, es difícil a veces el trato. O porque uno no tiene la paciencia, o porque el otro piensa que el otro tiene que ser el que cambia y no uno. Entonces digo, el trato en el hogar también es parte del servicio a Dios. Entonces, mi trato con mi hermano no es solamente en la iglesia, es en mi casa, ¿no? Yo puedo decir, bueno, gracias a Dios somos todos cristianos, somos crecidos, en casa hay paz, pero hubo un tiempo donde no había paz en mi casa. Porque me acuerdo que el pastor estaba predicando y él dijo, nuestro hogar tiene que ser un pedazo de cielo. Claro, cuando llegué a casa le pregunté a Andrés, ¿nuestro hogar es un pedazo de cielo o pedazo de infierno? Y Andrés me contestó, mitad y mitad. Entonces yo dije, no, mi casa tiene que ser yo. De mi parte, tengo que poner mi parte para que sea un pedazo de cielo, ¿no? Claro, nos pusimos de acuerdo, pero es algo que nosotros tenemos que ir creciendo en Dios y viendo a través de la palabra de Dios en qué cosas tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, en el hogar creo que es uno de los lugares más difíciles, con los hijos, con los hermanos, con el esposo, con la suegra. Yo siempre le digo que mi suegra es una madre, me mira con unos ojos grandotes y dice, yo me llevo bárbaro con mi suegra me quiso primero antes que mi esposo. Es algo raro, pero no debería ser entre nosotros, ¿o no? Tendría que ser diferente. Pero no siempre es así. Cuando en vez de ir y hablar con el hermano por algo que está mal, critico con otro lo que el otro está mal, eso está mal, ¿no? Porque ¿con quién tengo que hablar? Con la persona con la que hay el conflicto, el problema. Porque incluso la Biblia nos dice que nosotros, si hay alguien que está mal, lo que tenemos que hacer es ir y hablar a solas con esa persona. Si no entra en razón, entonces tenemos que ir con 1 o 2 testigos a hablar con la persona para que entre en razón, según la palabra de Dios, con amor, con humildad, y después entonces se habla a la iglesia. Pero a veces, bueno, gracias a Dios que acá no pasa, pero a veces toda la iglesia sabe y la persona no, es la última en enterarse, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que implica el amar al otro, como Jesús nos amó. No está diciendo tenés que amarla nada más, no tenemos que amarla como Jesús, que se entregó por amor a nosotros, que dio su vida por amor. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a cambiar y dar nuestra vida por el otro? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Muy bien. 1 Juan 2, del 8 al 10. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Amén. Vieron que decía una misma mente el coro, ¿no? Una misma mente y un mismo parecer. Tus hijos en la tierra hacen tu luz resplandecer. Gloriosa luz sale de mí, no soy yo, es Cristo en mí.
Cuando nosotros podemos amar es porque hemos permitido que Cristo obre en nuestra vida y le permitimos que Él vaya mostrando qué cosas tenemos que ir cambiando, ¿no? Encontramos familias que están peleadas, pero de hace años. Sí. Padres con hijos, hermanos con hermanos, ¿no? Encontramos en la Biblia, por ejemplo, a Esaú y a Jacob. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasó? Se fue. Y decimos, bueno, Esaú le robó la primogenitura, le robó la bendición del padre. La primogenitura no se la robó porque el otro se la vendió por un plato de lenteja. Pero el engaño, que fue motivado por la madre, el engaño llevó a que estuvieran peleados y él tuviera que irse a la casa de su tío Labán, que lo engañó y todo lo demás. Fue prosperado, volvió, se volvieron a encontrar, pero estuvieron muchos años peleados. Ahora, nosotros no nos podemos dar ese lujo porque Cristo viene en breve. Amén. Entonces tenemos que arreglar las cuentas. Ni bien nos damos cuenta, tenemos que arreglarlas. No tenemos que dar lugar al diablo en nuestras vidas. Tenemos que perseverar en alcanzar cada día la salvación. Si Cristo viniera hoy, ahora, ¿cuánto nos vamos? ¿Cuánto nos quedamos? ¿Tenemos nuestras cuentas arregladas con el Señor? Cuando salimos de nuestro hogar, ¿salimos bien? ¿Salimos enojados? ¿Cómo salimos? Que el Señor nos ayude a que podamos salir bien, que podamos salir sin discusión, que podamos salir sin pelea, que pueda haber paz, que pueda haber armonía en el hogar y que realmente nuestro hogar sea un pedazo de cielo. Y el hogar sea un pedazo de cielo le compete a cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Es decir, bueno, Keila dice, bueno, mi padre y mi hermano que vienen a la iglesia, pero está su mamá y su otra hermana y está, ¿no? Está Gustavo. Eso es para ellos. No, ellos no vinieron. Vino Keila, ¿no? Entonces Dios le está hablando a Keila. Hoy no vino Virginia, vino Edison. Dios le está hablando a Edison. Hoy no vino Andrés, vino Melissa y vine yo, pero Dios me habló primero a mí. Y así, cada uno de nosotros, Dios nos está hablando. Y cuando miramos la prédica, también Dios nos está hablando. Si estamos con un corazón abierto, Dios nos habla, ¿verdad? Amén. Y tenemos que cambiar nuestra actitud hacia el otro. Entonces, que el Señor nos ayude. Necesitamos de su ayuda, Amén. sí o sí. Amén. Amén. Y en el 3:14 al 18... Sí. Yo se los leo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo cuando llegué a este pasaje dije, lo he leído tantas veces. Y a veces parece que lo pasamos por alto, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En este hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¡Qué tremendo! Si no amamos, todavía estamos en muerte. Pasa también con el hecho de nuestra familia o de alguien que nos haya hecho mal. Nosotros no debemos, no es que no podemos, porque poder podemos, no debemos guardar rencor. No debemos vengarnos. Vamos a leer otro pasaje que dice que no debemos vengarnos nosotros mismos. Y yo recuerdo que la primera vez que leí ese pasaje, yo dije, Señor, me lloraba. Yo era nuevita, ¿no? Y Dios me empezó a hablar de que tenía que perdonar a mi padre. Y yo era nueva, y yo dije, Señor, ayuda. Señor, ayuda. Ayúdame, Señor. Yo quiero tener de tu vida, no quiero estar muerta, no quiero. Y a veces uno pasa el tiempo y parece que esas cosas se fueran perdiendo. Y deben estar vivas en nosotros cada día.
Amén. Cada día tenemos que analizar nuestra vida y considerar si estamos a cuentas con el Señor. Y eso implica el amar a mi hermano o mi hermana. Implica que yo tengo que mostrar a Cristo y que mi familia tiene que ver a Cristo en mí. Andrés estaba mirando la prédica de Gigi Ávila, ¿no? Entonces él era católico y los padres lo mandaron a una universidad evangélica, y como él no se iba a su casa, que los fines de semana se tenía que quedar y tenía que leer la Biblia, estudiar la Biblia, ir a la iglesia y todo lo demás, el asunto es que él ahí no se convierte. Pero estaba leyendo la Biblia en su casa un día y encontró que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y se fue al cura a decirle al cura que cómo era posible, porque él estaba enfermo, y entonces el cura le había dado una estampita de no sé qué virgen, y él le oraba a la Virgen, ¿no? Y cuando le fue a decir al cura que la Biblia decía eso, el cura se enojó con él. El Señor lo sanó porque él estaba muy enfermo. Y bueno, y él dedicó su vida después a él. Conoció al Señor sin ir a la iglesia evangélica, pero conoció al Señor, tuvo un encuentro con el Señor y comenzó a predicar y fue un gran evangelista, ¿verdad? Un evangelista reconocido, recorrió muchos lugares de América y de Europa y de diferentes lugares, y llenó estadios predicando la palabra de Dios muy sencillamente, como un evangelista, pero tan claro que a veces se entregaban de 2.000 y 3.000 personas. Entonces digo, pero cuando él entendió, ¿no?, que la palabra de Dios, y Andrés estaba mirando esa prédica del hermano, y yo decía que nosotros tenemos que mostrar a Cristo, y que cuando él se convirtió y empezó a ir a la iglesia, entonces aparecieron unas hermanas que estaban ahí en la cuadra donde él vivía, y él les dijo, ¿cómo? ¿Ustedes iban a la iglesia y nunca me dijeron nada? ¿Nunca me invitaron? Ni siquiera sabía que era cristiana. Algo pasaba, o no fue a la iglesia con las hermanas, fue a otra iglesia, pero los demás saben que Cristo está en nosotros. ¿Hay diferencia en nuestra vida, en la vida de los demás? ¿O estamos camuflados como que somos uno más del montón de este mundo? Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Bueno, 3:23 les leo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Por si no teníamos claro que es un mandamiento, acá dice como lo ha mandado. ¿Qué vas a preguntar? 3:23, ¿qué? De Primera de Juan. Ah, está. Porque estaba 3:14 al 18 y ahora el 23 dice eso, que es que nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. ¿No le gusta que lo manden? Es un mandamiento. No lo mando yo, lo manda el Señor. Así que arréglese con él. Yo no tengo nada que ver, solamente soy una vocera y nada más. Que nos amemos unos a otros. Juan 15, 12 y 17. ¿Me encontraron? Ah, 15. 15, 12 y después 17. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ni más ni menos que como Él nos ha amado. Y yo, si usted piensa, yo pienso, ¿no? Pensé, Señor, conmigo has tenido tanta paciencia. Porque cuando Dios me empezó a hablar que tenía que perdonar a mi padre, yo estuve un año, dando vueltas, que sí, que no, que esto, que lo otro, hasta que un día dije, no quiero perder lo que he recibido de Dios, está bien, lo voy a perdonar, pero no sé dónde vive y no sé dónde lo voy a buscar.
y no lo voy a buscar. Mi hermana estaba viviendo en Salto. A los 3 días, mi hermana se mudó para Montevideo, al lado de la casa de él. Y vino a casa. Mi hermana a los 3 días vino a casa. Me dijo, hola Betty, mirá, me mudé para Montevideo. ¿Hacia dónde vivís? A la casa de papá, dice. Ah, ¿me dijiste que sí? Bueno, yo uso mis recursos. El Señor no hay nada que lo ate. Pero nosotros podemos atar la mano del Señor de su bendición cuando somos tan tercos. Yo espero que ustedes no sean tan tercos como yo, que puedan ser más dóciles, porque así pueden disfrutar más claramente, con más rapidez las bendiciones de Dios. Porque cuando yo fui a su casa, le dije, bueno, que tenía que hablar con él, no sé si fueron 3 días o qué, pasaron los días, le dije, voy a ir a tu casa, decirle que necesito hablar con él. Entonces mi hermana me llamó y me avisó, bueno, podés venir que va a estar. Así que bueno, fui, me acompañó Silvia, en ese momento me acompañó, fue conmigo. Yo tenía 21 años. Yo me entregué a los 19. El Señor me empezó a hablar cuando yo tenía 20 y acepté cuando tenía 21. Así que no hay como errarle a la cuenta. Un año pasé luchando. Y cuando yo le dije, mira, yo quiero decirte que yo te perdono, ni siquiera esperé que me pidiera perdón. Yo te perdono porque no fuiste un padre para mí. Y esto lo hago porque conocí al Señor, cambió mi vida, transformó mi vida y Él me ha pedido que te perdone. Y por amor a Él yo quiero decirte que te perdono. Y me quedó mirando, claro. A Él ni fu ni fa, no le importaba. Aunque la última vez que nos habíamos visto habíamos quedado mal, ¿no? Porque era cuando yo estaba en el consejo del niño y yo le pedí al asistente social que se lo llevara, que no lo quería ver más, ¿no? Entonces digo, a veces la solución está tan cercana y cuando yo pude decirle así, yo pude sentirme libre. Libre, yo me sentí libre. No sé lo que le pasó a él, pero cuando yo pude decir te perdono, y lo perdoné de verdad, no es que me guardé resentimiento ni nada por el estilo, no, lo perdoné de verdad. No se generó el amor de padre a hija porque no hubo convivencia, no hubo trato, ¿no? Pero no tengo nada en mi corazón, guardé mi corazón, y mi corazón estaba limpio, no tenía rencor para él. Entonces, cuando uno entiende que me beneficio yo, cuando perdono y amo, me beneficio yo. Amén. El otro es bendecido, pero yo soy beneficiado porque yo soy libre. Libre en el Señor y puedo disfrutar el hecho de estar en la luz y de cumplir con su palabra, de cumplir con su mandamiento. Y también poder decir, si no lo puedo hacer, pedir la ayuda al Señor para poder hacerlo. Pero no, espero que ustedes no sean tan tercos como yo. Por eso les digo que ustedes puedan ser sensibles y puedan ser dóciles a la voz de Dios y puedan disfrutar la libertad que uno recibe amando. Y cuando uno entiende que mi posición en Dios no es juzgar. Yo no tengo que juzgar la actitud del hermano, ni tengo que pensar que lo hizo por esto o por lo otro. Yo tengo que dejarlo en las manos del Señor. Yo hago mi parte y el otro dará cuenta, ¿verdad? Amén. Pero lo cierto es que esto es un mandamiento y que tenemos que cumplirlo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a Levíticos. Buscame Levíticos 19-18, Kaila. Salmo 16:3, Blanca. Y Romanos 12:10, William. Hermano William. ¿Sí?
tú buscas, yo busco, leo el 17, 15, 17, que dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿No? Salmo 15, 17. 16, 3. Ah, no, el que tú leíste, digo. No, este es otro pasaje, Ah, Juan 15, 17. Está. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Cuando yo encontré este pasaje dije, pero ¿qué tiene que ver esto con el amor? ¿Quiénes son los santos que están en la tierra? Nosotros. ¿Quiénes? Nosotros los hijos de Dios. Los que han aceptado a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces yo tengo que amarle, aunque sea infantil, o que sea tan maduro y que se crea espiritual, porque está en lo que no ha podido superar el orgullo, porque habemos de todo, ¿o no? Sí, porque yo no siempre fui así, tuvieron que soportarme, ¿verdad, Blanca y Maura? ¿Sí? No, había que soportarme, era complicado. Y Melissa. Conteste, mi hija, la verdad. Si ahora es complicado, no se imaginan, sin misericordia del Señor trabajando. Bueno, estamos en proceso, gracias al Señor, que el Señor me pueda cambiar a mí, queda esperanza para ustedes, que también pueda cambiarlo a ustedes si se lo permiten, ¿no? Pero lo cierto es, hermanos, que nosotros somos muy rápidos para juzgar lo que el otro hace. Pero ese no es mi trabajo. Eso no me compete a mí. ¿O sí? ¿Le compete a usted? No. Lo que a mí me compete es obedecer la palabra de Dios y ser la luz y la sal del mundo. Eso es lo que a mí me compete. Entonces, cuando yo leo su palabra, que si no tengo amor, que si no amo a mi hermano, todavía estoy en muerte, tengo que pedir, Señor, ayúdame que realmente pueda nacer de nuevo y que pueda amar con todo el sentido de la palabra, siendo consciente que estoy obedeciendo a tu voz, a tu mandato, que me dice que debo amar a mi hermano como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. ¿No? Es difícil. Muchas veces amamos primeramente nosotros mismos. Claro, eso es cuando uno tiene que aprender a amarse a uno mismo para amar al prójimo. Claro. Pero que también está en la ley, es un mandamiento, pero este es un mandamiento nuevo de Jesús, que Jesús nos dejó. Y si nos dejó un mandamiento es porque podemos cumplirlo, porque si no sería injusto. Y acá va a decir, porque yo soy así, no importa cómo soy así. No importa cómo yo soy, lo que importa es cómo tengo que llegar a ser. ¿No? Cómo tengo que llegar a ser. ¿Y cómo tengo que llegar a ser? Crecer a la estatura de Jesús. Amar como Él amó, servir como Él sirvió, ver como Él vio a las almas perdidas y tuvo compasión de ellas. Y a veces nos es más fácil tener compasión de los que no conocemos que de nuestra propia familia. Ah, no, pero no sabés lo que es. No sabés lo que es. Acá no se trata de cómo es el otro. Se trata de que yo, según la palabra de Dios, tengo que obedecer a su palabra. A su mandamiento. Su mandamiento dice, amarás a tu hermano como yo lo sé amar. Amarás a tu hermano, se amarán unos a otros, no es que yo solamente, el otro también me tiene que amar, a pesar de ayúdanos, Señor. Muy bien, Salmo 16:3 ya lo leyó ella, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo Jehová. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo no tengo problema ahora con no vengarme, pero cuando recién vine al Señor, no podía. El Señor me tuvo que libertar. Dice, bueno, pero hace 42 años, no importa. Pero lo tuvo que hacer. Quiere decir que si usted está con la lucha, ustedes están con la lucha de que no pueden amar y que, no se, y que el deseo de vengarse, no debemos vengarnos. Porque mía es la venganza, dijo el Señor. Él pagará a cada uno. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entenderlas claramente. Y una de ellas es que no me voy a vengar y que no debo guardar rencor. ¿A quién le está hablando? ¿Al inconverso que no conoce la palabra de Dios? No, me está hablando a mí. Que no debo guardar rencor. No, pero no sabe. No importa. No es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? El cielo lo arrebatan los valientes, ¿no? Y muchas veces vamos a tener que obedecer a la palabra de Dios, mordiéndonos muy fuerte y apretando los dientes porque nos cuesta. Porque no nos es fácil. Miren, hubo un tiempo en que no me costaba tanto, ¿no? Pero hace como 2 semanas atrás yo estaba mal. Fíjese que estaba llorando como estaría. Y entra mi hijo y dice, ¿estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Son muy pocas las cosas por las que lloro. Pero hay momentos en los que uno llora porque no tiene las fuerzas o porque se le hace muy difícil. Y a mí a veces se me hace muy difícil cuando uno gasta su tiempo en llamar, por ejemplo, a una persona y hablar y preguntar, fulanita, ¿qué te pasa? ¿Cómo está? ¿Necesitas que te ayude? No, quédate tranquila, que el sábado voy, que el miércoles voy, que tal día voy. A veces hemos pasado horas hablando con determinada persona y uno piensa, bueno, entendió, va a seguir adelante y uno se da cuenta que sigue lo mismo. Pero mi tarea no es juzgar lo que el otro hace. Simplemente pedir, Señor, ayúdame a permanecer y a tener toda la paciencia que sea necesario, porque si el hermano y la hermana permanecen y alcanzan tu propósito, ¡qué gozo! ¿Verdad? Pero eso es una tarea que todos tenemos que tener. Cada uno de nosotros deberíamos ser hermanos mayores de lo nuevo, ¿no? ¿O no? Deberíamos estar orando, estar preocupándonos si está bien, si tiene necesidad, si necesita alguna ayuda. Eso no es solamente una tarea de nosotros, es una tarea de todos. Si el hermano no vino, si está enfermo, si no está enfermo, qué le pasó, ¿no? Bueno, el Señor nos ayude. A que podamos crecer. Muy bien. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y esto, porque yo pensé, amor fraternal, ¿qué ejemplo les doy? Amor familiar. El amor fraternal es el amor Porque el amor de familiar. fraternal. Pero a veces sucede que los padres no consideran que los niños son sus hermanos en Cristo. Que si fallaron en algo, tienen que pedirle perdón y que tienen que amarlos. Así se porta el mami. Yo recuerdo cuando recién empezamos allá en el fondo, teníamos unos niños de la escuela dominical que se portaban divinos, los de acá se portaban divinos. Pero vinieron los niños de Cotravi y saltaban por las ventanas.
En mis inicios, yo tuve un alumno, Jonathan, que era tan fatal, que dio una clase, yo digo, era medio inconsciente, pero dio una clase con él, la cabeza de él, yo estaba sentada, la cabeza de él acá, los brazos de él acá, y las piernas las sujetaba con mis pies. Así dio la clase. Era fatal. Pero ¿cuál era mi responsabilidad? Enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle el amor, ¿no? También que cuando tienen hambre, poder dar, porque a veces venían niños que no escuchaban, que siempre estaban portándose mal, y era porque tenían hambre. Ver la realidad de cada uno. Porque eso implica el amor también, poder suplir la necesidad del otro. Y cuando uno trabaja con niños, los niños son personas y nuestros hijos son personas. Y si nosotros hemos actuado mal, tenemos que pedirle perdón. Y si se portaron mal y nos piden perdón, tenemos que perdonarlo. Y aunque no nos pidan perdón, tenemos que perdonarlo igual y tenemos que amarlos. No me pidió perdón, no importa, yo tengo que perdonarlo. Diga usted, tengo que perdonarlo. A mi hijo, a mi hija, ¿no? A mi padre, a mi madre, tengo que perdonarlo. Eso no implica que yo acaricie el pecado, eso es otra cosa. Pero mi corazón tiene que estar limpio. Tiene que estar santificado delante de Dios. Y es parte. No es si se merece, porque si es por merecer, nosotros no merecemos nada. Merecemos la muerte y Cristo tomó nuestro lugar. Así que no es si el otro merece. Dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Y a veces no lo entendemos. Que nos ayude el Señor. Vamos a ir a Romanos 10, 12, 1 Corintios 12, 27. Blanca. 1 Corintios 13, 4 al 7. Keila. Gálatas 5, 16, 13 y 14. Muy bien. Gálatas 5, 13 y 14. Yo leo. Sí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Ustedes imagínense, porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Que por qué causa Dios compara a cada cristiano como un cuerpo. Es decir, nosotros somos la iglesia y cada uno de nosotros somos un miembro de ese cuerpo que es la iglesia, cada uno de nosotros. Así que uno es ojo, el otro es boca, el otro es oreja, el otro, ¿no? El otro es pelo, el otro es ceja y así, cada uno de las, ¿no? Uno es un corazón, el otro es un hígado, parte del cuerpo. Si el riñón deja de funcionar, todo el cuerpo se afecta, ¿no? Y uno no puede decir, este no lo quiero. Somos necesarios unos de los otros y tenemos que amarnos. Así como cuidamos el hígado, el páncreas, el riñón, todo lo demás, ¿verdad? La vejiga y todos los órganos que tenemos, hasta el dedito más chiquito, son necesarios para un perfecto equilibrio al caminar, al transitar, al andar por este mundo. Entonces nos necesitamos unos a otros, pero la manera que tenemos que, como cuerpo de Cristo, es amarnos. Porque en esto conocerán que son mis discípulos. Si os amáis unos a otros. ¿No? Amén. Muy bien. ¿Ok? 13:4 me dijiste, ¿verdad? 4 al 7. Ahí va. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios con vosotros. 13, 4 al 7. 13:4 al 7. Segunda de Corintios. Por eso preguntaba. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece.
No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que el amor embudo no funciona, ¿no? Lo que es mío, lo que tuyo es mío y lo que es mío, no. Lo que es mío también es tuyo. Si tengo un pan, tú no tienes pan, tenemos medio pan cada uno. Amén. ¿No? Amén. Que el Señor nos ayude, parece que cada vez es más difícil, ¿no? Gálatas 6, 5, 13 y 14. 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra, y se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron que dice servíos en amor unos a otros? Eso no se practica ahora. Antes una hermana iba a hacer una casa y íbamos todos a hacer una casa, ayudarla así. Y no le cobrábamos, ¿no? Si iban a... Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos la planchada de fondo, que empezaron temprano, Andrés hizo el encofrado y hizo todo lo que es cercha y todo eso, lo hizo, y hizo el encofrado, dejó todo pronto, y vinieron los hermanos. Me acuerdo que la mami hizo una cazuela de mondongo grande, y vinieron los hermanos a trabajar, y gozosos, como los hermanos. ¿Vieron el video de los hermanos cuando fueron? ¿Viste el video de los hermanos de Mercedes? Cuando fueron, no lo puse, no te lo puse. No. Los hermanos de Cristo Resucitado fueron a trabajar, se fueron el sábado y domingo, trabajaron arreglando el salón para poder tener la inauguración este 23, el domingo pasado. El techo lo tuvieron que hacer todo, ¿no? Tuvieron que cambiar todas las chapas y todo eso, y desde que llegaron a las 8 de la mañana y se pusieron a trabajaron todo el día, y al otro día siguieron trabajando para que pudieran inaugurar y tener la casa del Señor allí en Mercedes. Algunos hermanos no los mueven si usted no dice, mira que te pago tanto, pero la palabra de Dios me enseña que debemos servirnos los unos a los otros. Es como, yo en lo personal, digo, si bien hemos estado pagando para aprender cosas nuevas de la palabra de Dios, y entiendo que a cada uno como es, pero yo no podría cobrar por enseñar la palabra de Dios. No podríamos, porque nosotros lo recibimos de gracia, pagamos los libros, pero a nosotros no nos cobraron para enseñarnos la palabra de Dios. Tampoco a veces Blanca me dice, vete y mirá que si yo voy a buscar los medicamentos y necesitar, y uno dice, Blanca con su edad, con su nada, y está dispuesta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a buscar la medicación a alguien que lo necesite? Si un hermano no tiene, ¿estamos dispuestos a pagar la medicación que le falta? Pues debiéramos, ¿no? Si no tiene alimento, y yo sé que no tiene, y tengo para compartir, no es si me sobra, le comparto, porque nos servimos los unos a los otros, ¿no? Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que practicarlo hoy en día, donde todo es a base de dinero, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una mentalidad diferente. Nosotros tenemos que servir al Señor. Si sirvo al hermano, sirvo al Señor, pero también estoy cumpliendo con su palabra. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. También en eso. Esto va de ya, Palma. Efesios 5:2. ¿Va quedando claro el concepto de que es un mandamiento?
Yo busco Efesios 5, buscame Filipenses 1 al 5, Kaila. Primera de Tesalonicenses 3:12, William. Primera de Pedro Blanca 1:22. Primera de Pedro, ¿cuánto? 1:22. Yo le voy a leer Gálatas 5:2, que dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros servimos a los hermanos y nos entregamos por los hermanos, somos una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vieron que dice con amor no fingido, porque nosotros a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Porque Él pesa la intención de nuestro corazón, que es muy importante para Dios. La intención con que hacemos lo que hacemos. No solo lo que mostramos, sino lo que hay aquí adentro guardado. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Kay? Perdón, Filipenses 1 era. 2, 1 al 5. Ahí va. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Así que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo. Y tenemos que entender que el amor tiene que ser sin fingimiento, ¿verdad? Y que tenemos que hacerlo como Cristo lo hizo. No hay otra manera. No hay otra manera. Tengo que hacerlo como Él lo hizo. Amén. William. El 12, ¿no? Sí. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Ahí es un ruego, Señor. Ayúdanos a crecer. Amén. Ayúdanos a crecer en amor. Lo necesitamos, ¿verdad? Amén. Porque si ahora que vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos rengueando de unas cuantas patitas, ¿o no? ¿No? Que nos falta, que todavía nos falta y nos falta mucho. Pero que el Señor nos puede ayudar a poder tener el amor de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a leer Primera de Juan 4, 7 al 11. Perdón, Primera de Juan 4, 4. ¿Encontraron? Amén. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que tomara nuestro lugar, ¿no? Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos, ¿verdad? Aunque no sea difícil. Quizá usted tenga algún hermano, alguna hermana que diga, ay, no le puedo sentir ni el nombre, no. Ay, Dios. O quizás no tanto, pero aún haya algún rencor, algún resentimiento, algo en el corazón. No debe de estar. Debemos de sacarlo, debemos arrepentirnos y debemos arreglarlo para estar a cuentas con el Señor. Amén. Amén. Y el 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Queda claro que es un mandamiento? ¿No? Tenemos que amarlo. Ah, pero tiene algunas cosas medias raras. No importa, es mi hermano, tengo que amarlo. Y miren, hermanos, si uno piensa que hay hermanos que van a iglesias que no tienen una sana doctrina, yo no tengo que juzgarlo al hermano. Tengo que amarlo y tengo que orar por él. Que el Señor le abra los ojos. Yo pienso siempre en mi sobrino, ¿no? Que va a la iglesia Para de sufrir. la universal, que estuvo un año dando todo el sueldo, que dio 3 motos, que el año pasado a fin de año dio el sueldo, el aguinaldo, todo, y no pensó en su familia, que no es lo que Dios pide, ¿no? Y nuestra oración es que el Señor cambie y realmente, porque Él ama al Señor. Entonces yo no tengo que juzgarlo, tengo que amarle y orar por Él. Yo ya hice lo que había que hacer, hicimos lo que teníamos que hacer, fuimos a su casa, le explicamos, tratamos de explicarle, le abrimos la Biblia, se la mostramos y no lo entendió. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora, es lo que hago, es orar. Que Dios le abra sus ojos, que no se pierda. Que pueda ser salvo, que pueda permanecer, porque cuando se dan cuenta y se desilusionan, muchas veces se apartan de la iglesia, pero se apartan del Señor. Y lo que nosotros no queremos es que se aparte del Señor, sino que pueda permanecer, que pueda seguir al Señor, que pueda servir al Señor. Amén. Entonces pensemos, ¿cuáles son las personas que nos rodean? Que aún son nuestros hermanos y son familia que necesitan del Señor, aunque vayan a la iglesia. Y hay muchos que van a la iglesia, pero aún no han conocido al Señor. Y me he encontrado con otros que no van a la iglesia y han nacido de nuevo. Y con esto no hago una apología a no congregarse, porque la palabra de Dios nos manda que tenemos que congregarnos. Simplemente digo que nuestra posición en este mundo es mostrar la luz de Cristo. Es el amor del Señor, que podamos mostrar el amor del Señor a nuestro hermano, a nuestra hermana, y si es mi suegra, si es mi hermana, si es mi esposa, si es mi hijo, si es mi hija, tengo que mostrarle el amor del Señor. No el mío, porque el mío es carnal y es humano, el amor del Señor. ¿Verdad? Y vamos a ir a Juan, el último capítulo que vamos a ver hoy, versículo que vamos a ver, primera de Juan 3, 10 al 14. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Presten atención. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y yo pensé acá, yo he escuchado a algunas personas que dicen, hay que entregarlo al diablo. No debe ser nuestra posición. Amén. Que se convierta, que se vuelva al Señor. Porque este es el mensaje que había salido desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Amén. Y volvemos a leer el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, que nosotros podamos entender que lo que el Señor me está pidiendo, no es Betty quien está pidiendo, el Señor a través de su palabra nos está pidiendo que nos amemos unos a otros. Yo tengo que amarle, pero usted también me tiene que amar. Aunque le sea difícil, pero igual me debe amar. Amén. Aunque a mí me sea difícil amar a algunas personas, tengo que amarle. No es si es difícil o no. Tengo que hacerlo. Si es que quiero estar en el camino del Señor. Si es que quiero ser del Señor. Porque si no amo, todavía soy del diablo. Y esto me sonó muy fuerte, ¿no? Si no amo a mi hermano, todavía soy del diablo. Entonces, ¿dónde estamos parados? No podemos ser del Señor y del mundo, del Señor y de la carne, del Señor y del diablo, no. O somos del Señor o somos del diablo. Para ser del Señor tenemos que amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, no solo como a nosotros mismos, sino como Jesús nos amó y dio su vida por nosotros. No hay otra manera. Oremos al Señor pidiendo su gracia y su misericordia en esta tarde para que podamos amar como Él nos ama. Amén.